La práctica hace al maestro, y demás está sabido que si uno quiere convertirse en un escritor profesional, debe sentarse a escribir durante horas y horas y horas para así desarrollar sus capacidades. Pero también es seguro que debe existir algún consejo o recomendación que vaya más allá de sentate y escribí. Algún ejercicio específico que realmente nos ayude a mejorar como escritores. Hasta hace no mucho, quienes buscaban aprender sobre escritura recurrían a libros y manuales. Algunos de los más célebres fueron, por supuesto, El guión de Robert McKee y Salven al gato de Blake Snyder. Estos libros suelen ser muy similares entre sí y explican, casi como si se tratase de una receta de cocina, qué debe ocurrir en cada acto de un guión para así generar impacto dramático y conectar emocionalmente con los espectadores. Y si bien algunos critican estos libros afirmando que fomentan la creación de historias que parecen todas cortadas por el mismo molde, yo prefiero verlos sencillamente como una posible herramienta. O sea, son recursos que pueden resultarnos útiles en algún momento o que por lo menos nos van a ayudar a poder poner en palabras pensamientos, ideas o intuiciones que de otra manera serían difíciles de explicar. Sin embargo, a estos manuales siempre le faltó algo importantísimo: la parte práctica, el momento en que el autor le dice al escritor: ahora te toca a vos. Bueno, hace unos años se publicó en Estados Unidos justamente esto que estábamos necesitando y, para la sorpresa de algunos, no se trató de un libro o un manual de escritura, sino que se trató de un juego de rol de mesa. Estoy hablando de Fiasco, el juego publicado en 2009 por Jason Morningstar y que, si bien sigue la tradición iniciada en 1974 cuando se publicó la primera edición de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, Fiasco se desmarca del puro entretenimiento para ofrecernos una experiencia que nos puede ayudar a desarrollar habilidades narrativas reales. Por eso hoy les voy a explicar todo acerca de este juego que les puede resultar muy útil si recién están arrancando a escribir. Mi nombre es Harry y esto es Harry Writes. Bueno, ¿qué es un juego de rol de mesa? Es un juego en el que varias personas van a interpretar personajes dentro de una historia. Dependiendo del juego, estos personajes pueden ser humanos, elfos, magos, superhéroes, vampiros, soldados espaciales o simplemente gente común. Con ayuda de planillas donde se van a registrar las habilidades y debilidades de cada personaje, por decirlo de alguna manera, y lanzando unos dados que van a introducir un factor de azar, los jugadores llevan adelante una campaña que puede durar horas, semanas, meses o inclusive años. Estos juegos fueron muy populares entre los frikis de la década del 80 y si bien al día de hoy hay un montón de gente que todavía se sigue juntando, sea de manera presencial o virtual, a jugar estos juegos de rol con planilla y con dados, podemos decir también que fueron reemplazados casi al 100% por los videojuegos de rol de PC, de consolas, etc. Pero la cosa es que en todo juego de rol de mesa siempre hubo jugadores más talentosos que otros. Estoy hablando de esos jugadores que capaz destacaban por sus capacidades interpretativas, su imaginación o su lógica a la hora de resolver problemas sin recurrir únicamente a la violencia. Esos jugadores, digámosle los jugadores profesionales, eran los que lograban imprimirle a cada partida un matiz un tanto más cinematográfico, más literario. Pero la cosa es que al final del día estas partidas estaban pensadas para darnos sencillamente un rato de entretenimiento. Y acá es donde aparece Fiasco para romper esa norma, porque si se juega correctamente, los jugadores al finalizar la partida habrán obtenido un relato con un inicio, con un nudo y con un desenlace que se va a parecer bastante a lo que podría llegar a ser el guión de una película. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, aplicando ejercicios que deberían enseñarse en toda universidad de cine. Si Dungeons and Dragons se ambienta en una tierra de fantasía medieval similar a la de Tolkien y Vampiro la Mascarada se ambienta en un mundo similar al nuestro pero en donde existen sociedades secretas de vampiros y de cazadores de vampiros, Fiasco propone escenarios más propios del mundo del cine. El juego base, por ejemplo, incluye 4 escenarios en donde vamos a poder desarrollar nuestras historias. Tenemos Mean Street, que es un escenario de una ciudad ideal para desarrollar historias de gángsters similares a las de las películas de Scorsese, de Coppola. Tenemos Boomtown, que
que es un pueblo del lejano oeste, por supuesto para desarrollar historias de western, con cowboys, forajidos. Tenemos Cuentos de los Suburbios, que es justamente suburbio americano, clase media, un poco alejado de la ciudad, para poder desarrollar historias de intriga, tipo intriga o drama, ¿no? Tipo Donnie Darko, Terciopelo Azul, Belleza Americana. Y por último tenemos El Hielo, un paisaje helado ideal para desarrollar historias tipo Fargo o Wind River. Y eso solamente hablando de los escenarios que están incluidos en el manual principal, porque también se pueden conseguir unos packs de expansiones que vienen con todavía más escenarios, en donde vamos a poder encontrarnos en un escenario que es una nave espacial para poder desarrollar historias tipo Alien, en donde es el Nostradamus de Alien, o podemos encontrar un escenario que sea, no sé, un coliseo en la antigua Roma para poder desarrollar historias tipo Gladiador. Pero bueno, ¿cómo es que se puede construir una historia jugando este juego? Lo primero que vamos a tener que hacer es elegir un escenario. Por ejemplo, supongamos que elegimos Bonetown, ¿sí? Que es el del lejano oeste. Una vez elegido el escenario, tenemos que pasar a crear los personajes. Recordemos que cada jugador va a interpretar un personaje. Pero, a diferencia de Dungeons and Dragons, en donde nosotros vamos a definir, digamos, ¿no?, quién será nuestro personaje, más que nada a raíz de las decisiones sobre las habilidades físicas que vamos a querer que tenga nuestro personaje. Por ejemplo, yo quiero interpretar a un orco de 2 metros que blanda un mandoble y que los pueda cortar a todos por la mitad, o yo quiero interpretar a un elfo tipo Legolas que tire flechas, o a una bruja que sea capaz de invocar demonios. No, en Fiasco no vamos a definir a nuestros personajes de esa manera, sino que lo que va a ayudar a definir a nuestros personajes será la relación, el vínculo que vamos a tener con los otros jugadores de la partida, y también el objetivo o la necesidad principal que vamos a querer cumplir en ese juego. Me explico, para poder desarrollar una partida, los jugadores van a tener que sentarse formando algo así como una ronda. Eso significa que nosotros vamos a tener a una persona sentada a la derecha y vamos a tener a una persona sentada a la izquierda. Y mediante decisiones que vamos a tener que tomar justamente con cada una de estas dos personas, y también mediante unas tiradas de dados que le van a agregar un factor de azar a todo este asunto, vamos a tener que establecer dos vínculos sociales, digámosle, ¿no? Un vínculo con la persona que tenemos a la derecha y un vínculo con la persona que tenemos a la izquierda. Cada uno de estos escenarios va a traer un montón de planillas y por ejemplo una de esas planillas va a ser la planilla de relaciones o vínculos, ¿sí? Dentro de esta planilla vamos a poder encontrar 6 grupos o categorías generales de posibles relaciones o vínculos que vamos a poder tener con los otros participantes, y dentro de cada una de esas categorías generales vamos a poder encontrar opciones más específicas. En el escenario Bonetown, el del lejano oeste, tenemos 6 categorías de posibles relaciones, categorías generales. Estas categorías generales son familia, trabajo, el pasado, romance, crimen y comunidad. Entonces supongamos que decidimos, no justamente conversándolo con la persona que tenemos sentada a la derecha, que el vínculo que nos va a unir va a ser un vínculo familiar. Ok, dentro de la categoría general, familia, tenemos varias opciones específicas, ¿sí? Podemos ser padre e hijo, madre e hija, primos, hermanos. Mientras que con la persona que tengo sentada a la izquierda, decidimos que el vínculo que nos va a unir va a ser un vínculo de la categoría crimen. Entonces, dentro de la categoría general crimen, tenemos un montón de opciones. Tenemos jefe criminal y secuaz, jugadores profesionales, ladrones de cajas fuertes, ladrones de casas, ladrones de caballos, podemos ser curandero y paciente, podemos ser forajidos, condenados, pistoleros, matones, podemos ser incluso vendedor chino de opio y adicto. Me encantó, ya está, ¿no? Es como que estamos de acuerdo, ¿no? Yo voy a ser el vendedor chino de opio y vos vas a ser mi adicto. ¿Es porque soy negro? Entonces, una vez definido cuál va a ser el vínculo que nos va a unir con la persona de la derecha, con el jugador de la derecha y con el jugador de la izquierda, llega el momento de darle a nuestro personaje un objetivo o una necesidad, digamos, ¿no?, que va a definir un poco el rumbo de sus acciones durante por lo menos la primera mitad de la partida. Como ya dije, cada escenario trae un montón de planillas, y una de estas planillas va a ser la planilla de necesidades o objetivos. Otra vez tenemos 6 categorías generales, y dentro de cada una de estas categorías generales tenemos un montón de opciones específicas de necesidades u objetivos, ¿sí? Por ejemplo, las categorías generales son escapar, ajustar cuentas, hacerse rico, obtener el respeto, liberarse o echar un polvo. Teniendo en cuenta que mi personaje es un vendedor chino de opio, quizás lo más lógico sería pensar que mi objetivo va a tener que ver con hacerse rico, con la categoría general hacerse rico. Sin embargo,
existiendo una categoría que se llama echar un polvo, no puedo elegir otra que no sea esa, ¿no? Entonces mi objetivo va a ser echarse un polvo, pero hay que ver con quién, ¿no? Acá tenemos como las opciones más específicas. Echarse un polvo con cualquiera, no importa dónde, solamente para mitigar el dolor. Echarse un polvo con una bella y ambiciosa chica de la cantina. Echarse un polvo con la amiga de tu esposa. Bueno, y un montón de cosas así. Pero la verdad es que, mira, yo ya leí la primera, que es echarse un polvo con cualquiera, no importa dónde, solamente para mitigar el dolor. Ahí está. Ese va a ser el objetivo de mi personaje. Además, cada personaje va a poder recurrir a unas planillas de objetos o locaciones para justamente elegir un posible objeto que su personaje va a poder poseer o una locación que su personaje sepa, ¿no?, que existe esa locación. Dentro de las locaciones tenemos una vez más un montón de categorías generales que vos tipo apretás ahí, pum, se te despliega todas las opciones específicas. Tenemos el sótano que sirve de refugio para las tormentas, tenemos el banco, tenemos el almacén del ferrocarril, tenemos el fumadero de opio, tenemos el rancho del hierro 5, tenemos la cueva secreta y dentro de los objetos lo mismo, tenemos un carruaje con 4 caballos, tenemos un velocípedo, sea lo que sea eso, una vagoneta manual, sea lo que sea eso, unas tenazas de hierro, un rifle de palanca Sharps, una pareja de revólveres Colt e incluso un bebé recién nacido. Boludo, no puedo creer que dentro de las opciones de objetos haya un bebé recién nacido. Ya está, listo, ¿no? Ya está todo dicho. O sea, mi personaje va a ser un vendedor chino de opio que como objetivo es echarse un polvo con cualquiera, sea quien sea, solamente para mitigar el dolor, y que su objeto va a ser un bebé recién nacido. Porque digo, si no me divierto. Entonces ustedes fíjense, ¿no?, cómo de repente nosotros, que no teníamos nada para nuestro guión o nuestra historia, de repente recurriendo a este juego, recurriendo a unas planillas, unas categorías, no sé qué, de repente tenemos algo. Y además, no solamente eso, sino que la persona que tenemos a la derecha y a la persona que tenemos a la izquierda, ellos también tienen sus propios personajes, digo, ¿no?, con sus propios objetivos, con sus propios conocimientos de locaciones, con sus propios objetos. Y encima nosotros sabemos que mantenemos un vínculo con esos personajes, y esos personajes a su vez van a tener otro vínculo, porque claro, yo tengo un vínculo con la persona que tengo a la derecha y con la que tengo a la izquierda, pero la que tengo a la derecha tiene un vínculo conmigo, que estoy a la izquierda, pero tiene un vínculo con el jugador que tiene él a la derecha. De esa manera se termina conformando así una cadena de personajes que más o menos están todos relacionados con todos, porque ok, yo con el que está allá no estoy directamente relacionado, pero estoy a un grado de separación, porque el que yo tengo así como en diagonal está conectado directamente con el que yo tengo a la derecha. Bueno, entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos definidos los personajes, los vínculos, los objetivos, etcétera? Comenzamos a jugar. ¿Y cómo se juega? Bueno, no voy a explicar detalladamente cómo se juega porque este sería un video larguísimo y no es la idea. Tampoco la idea es que sea un tutorial de cómo jugar Fiasco. Simplemente explicarles a grandes rasgos en qué consiste y cómo los puede ayudar a escribir el guión de una película. Pero bueno, digamos que una vez que arrancamos a jugar, cada jugador va a tener un turno, por supuesto. Como en todo juego de mesa, es mi turno, es tu turno. La cosa es que acá a cada turno se le va a llamar escena. Cada jugador debe plantear una escena en la que mínimo su personaje participe y mediante tiradas de dados y la intervención de los demás jugadores, la escena debe resolverse sea de una manera positiva o negativa para ese personaje. Durante la primera mitad de la partida, el juego te va llevando más de la mano, como quien dice, ¿no? Te va dando un montón de recursos que te ayudan a definir, decidir qué es lo que puede pasar en cada escena. Puede pasar esto, puede pasar lo otro. Mientras que en la segunda mitad de la partida, las instrucciones del juego se van volviendo más ambiguas, dejando más espacio para la intuición o creatividad del jugador. Por ejemplo, cuando nosotros lleguemos al ecuador de nuestra partida, nuestro personaje va a enfrentarse a un gran punto de giro. Una vez más, vamos a tener que recurrir a una planilla donde hay un montón de opciones de puntos de giro. Pero el tema es que ya en ese momento, esas opciones ya no son tan específicas, ¿sí? No es como tu personaje va a chocar con el auto y entonces tal cosa. No, es como esas opciones se parecen no tanto a indicaciones propias de una receta de cocina, sino que se parecen más al encriptado mensaje que podemos encontrar al abrir una galleta de la fortuna. Por ejemplo, una de las opciones de punto de giro es: tu personaje va a sufrir una magnífica autodestrucción.
¿Qué significa que vamos a sufrir una magnífica autodestrucción? Bueno, no sé, habrá que ver, habrá que pensarlo, o sentirlo, o intuirlo. Porque claro, esto es muy grosso, porque cuando uno escribe historias, cuando uno desarrolla historias, no solamente va a recurrir a la lógica, no es como, bueno, pero lo más lógico es que en este momento de la historia suceda tal cosa. Bueno, a la lógica se la llevaron presa. Vamos a utilizar la lógica a la hora de construir relatos, pero también vamos a recurrir a una parte de la inteligencia que no tiene que ver con la lógica, sino que tiene que ver con la intuición. Entonces, claro, de repente abrimos una galleta de la fortuna y nos encontramos con un mensaje que dice: vas a sufrir una magnífica autodestrucción. ¿Qué significa eso? Bueno, no sé. Algo capaz se te va a ocurrir. ¿No te gusta esa? Bueno, abrís otra galleta de la fortuna. Pero de repente te vas a encontrar con un mensaje criptado que y te va a explotar el cerebro y decís: no, ya entiendo, boludo, ya entiendo lo que significa la magnífica autodestrucción. Porque si a mi personaje en la primera escena le pasó tal cosa y en la segunda escena le pasó tal otra cosa, magnífica autodestrucción está relacionado con lo que me dijo ese personaje en tal momento. Y bueno, en resumidas cuentas, ¿vale la pena jugar al fiasco para poder escribir o tener por lo menos lo que vendría a ser el tratamiento bastante completo, bastante detallado de una posible película, serie, novela? Para mí es un rotundo sí. Este juego es increíblemente superador a cualquier manual de escritura de Salven al Gato, el guión de Robert McKee y todas estas cosas que medio que se quedaron en el pasado enfrentándose a esto. Ok, es verdad que este juego, al darte como esta cosa de las categorías y las opciones como tan específicas, también te propicia a construir historias que parecen todas cortadas con el mismo molde. Construir un relato con fiasco se puede parecer de alguna manera a construir una escultura a base de piezas Lego. Y no es lo mismo construir una escultura con piezas Lego a construir o esculpir una escultura con mármol italiano. Pero bueno, hay algunas esculturas hechas con piezas Lego que son bastante sorprendentes. Y si vos recién estás arrancando a escribir, lo que te falta sin duda es experiencia. Y yo sé que cuesta al principio, enfrentarse a una hoja en blanco, que vos te sentás y por un lado te da paja, por otro lado nada, no se te cae una sola idea. Entonces esta alternativa me parece muy válida, porque tomarse el momento de escritura no como un trabajo o una obligación, sino como un momento lúdico, un momento de juego, un momento compartido con amigos, con unas cervezas de por medio, unas papitas, sin duda eso va a volver la experiencia mucho más divertida y en unas pocas horas vamos a poder tener algo bastante parecido al guión de una película. Así que bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que si ustedes quieren recibir una tutoría personalizada de parte mía para que los acompañe durante todo el proceso de escritura de su texto, sea un cuento, una novela, una película, un proyecto de serie, pueden escribirme a harryescribe@gmail.com o enviarme un mensaje privado a través de Instagram, que será respondido a la brevedad. Les cuento también que estoy con ganas de volver con los streams, de volver a Twitch, capaz volver con Cineclub Vértigo. La verdad que me gustaría mucho, pero como ya les dije alguna vez, la realidad es que acá en este lugar en donde vivo ahora no tengo buena conexión a internet. Acá no llegan empresas como Cablevisión, no llegan empresas como Telecentro, únicamente llegan empresas pequeñas, cooperativas, locales, que brindan un servicio demasiado hogareño, que no es apto para justamente poder hacer este tipo de transmisiones en vivo, ¿no? Así que, no sé, yo ganas tengo, pero no sé qué hacer para poder resolver este tema de la conexión a internet. Así que si a alguno se le ocurre algo, no sé, avíseme.